El Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología, a través de la investigación Ser Mujer en las Iglesias de La Paz y el Alto, se suma a los esfuerzos por erradicar la violencia contra las mujeres, a partir de una investigación-acción participativa desarrollada con grupos de mujeres cristianas de diversas denominaciones en La Paz y el Alto, en donde se hizo una reflexión colectiva del etos del patriarcado religioso. A la violencia contra la mujer hay que darle un tratamiento integral, ¿no? O sea, hay que estudiarla en todos los ámbitos y en todos los espacios en los que exista. Por ir a la iglesia y ver que las otras familias muestran su perfección, algunas personas ocultan lo que realmente viven. Eso es algo que la iglesia debería aceptar, que entre sus familias también existen violencia. Hay tres conceptos fundamentales, ¿no?, para entender un poco el enfoque desde el que hemos hecho la investigación. El primero es el de patriarcado religioso, ¿no? Nos referimos a que la religión tiene diversas formas, como ya vamos a ver, de justificar, de legitimar ese sistema, ¿no?, esa institucionalización del dominio del hombre sobre la mujer. Primero que fue formado, Adán, y solo por eso el hombre tiene más poder sobre la mujer. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, nos referimos específicamente a esa violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer. La mujer no debe provocar, no debe vestirse como le dé la gana, no debe ser madre soltera, no debe ser soltera, no debe dar mal ejemplo, no debería buscar pelea ni reclamar sus derechos. Un etos es una forma de vida, ¿sí? Y entonces es una forma de vida además que se hereda y que se considera como algo legítimo, que muchas veces no se cuestiona, ¿no? O sea, en el etos no entra tanto la reflexión, sino una serie de prácticas que, entre comillas, funcionan. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿para qué funcionan? Y quién obtiene ventajas de ese funcionamiento, ¿no? No podemos predicar a los hermanos porque son machistas. Una palabra les decimos y rápido se molestan. Incluso los pastores. Me duele el alma de tanto vivir la vida. Me duele el alma, me duele el alma de tanto desear la vida. El objetivo de la investigación, sin duda alguna, era generar una voluntad colectiva, dirigida de una manera muy clara a la lucha contra la violencia, ¿ya?, hacia la mujer. El medio para lograr ese objetivo era, sin duda alguna, todo el análisis crítico del etos del patriarcado religioso, ¿no? Entonces, desde la investigación participativa, lo que se plantea precisamente es eso, ¿no? Es cómo puedes generar un empoderamiento desde la participación de las personas en el proceso de investigación. ¿Cómo podemos hacer que ellas vivencien todo un proceso para que al final del mismo tengan clara la idea de cómo surge la violencia, cómo se legitima, cómo se explica, ¿no? Primero comenzamos con el análisis el primer paso es el análisis de textos bíblicos, porque lógicamente es como la fuente de la que emanan todos los mensajes. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. Las esposas deben guardar silencio, porque no les está permitido hablar. Todas las frases yo las resumiría en una palabra: machismo. De ahí pasamos al análisis de los roles y los estereotipos, ¿no? Que esos mismos textos nos están enviando mensajes de qué se espera de nosotras, ¿no?, cómo se espera que seamos, qué cosas tenemos que hacer por el hecho de ser mujer y nada más. Ser buena mujer quiere decir ser madre. El siguiente paso es el de análisis de situaciones de exclusión y discriminación, ¿no?, porque sabemos que esos estereotipos y roles son la base de la discriminación. En la sociedad deben ser madres y tener una familia, ayudar en la iglesia, cuidar a los padres. Y el último paso ya eran las diferentes formas de violencia, porque precisamente esas situaciones de discriminación y exclusión sustentan la violencia contra la mujer. ¿Cuándo de aguantar y por qué? ¿Cuándo de aguantar la mujer para que se le respete de una vez? Aquí yo creo que lo primero que hay que decir es que es una muestra, como solemos decir en el ámbito de la investigación social, intencional, ¿no? Concretamente eran 3 grupos. El primer grupo era la Federación de Mujeres Metodistas, Federación Femenina de Mujeres Metodistas del Alto.
Entonces, estamos hablando de mujeres, muchas de ellas de origen rural, y en el marco de la Iglesia Metodista, y esto es muy importante, mujeres lideresas. El segundo caso era lo que hemos denominado el grupo ecuménico, que lo hemos denominado así, porque sí que realmente en este grupo teníamos una gran variedad, ¿no?, de mujeres que habían pertenecido a iglesias distintas. Algunas eran por ejemplo, de tradición presbiteriana, pero que luego no estaban en ninguna iglesia. O sea, este era un grupo independiente y muy interesante, porque todas las mujeres se reunían en torno a un proyecto educativo en el Alto con niños. Y el tercer grupo, que era un grupo católico, estamos hablando de mujeres de la Ciudad de La Paz, un entorno urbano, vinculadas con la Iglesia Católica, con una parroquia específica, con un trabajo comunitario, de barrio, de comunidad de base. Lo que hemos intentado es que estos espacios de encuentro para reflexionar sobre el etos del patriarcado religioso sean espacios donde las mujeres se sientan seguras, espacios de seguridad, de confianza, donde ellas no se sientan juzgadas, donde sepan que pueden compartir sus experiencias, que en muchos casos están atravesadas por un dolor muy fuerte, ¿no ve?, sus inseguridades, sus contradicciones, que no pasa nada, ¿no?, que estamos entre hermanas y que ahí podemos hablar. Un día voy a hacer otra distinta, voy a hacer cosas que no hice jamás. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si resultará. Hemos usado una técnica que es la técnica de la narración dialógica. Entonces el esfuerzo ha sido de realizar un informe en el que se estableciera un diálogo. Entonces lo que hemos hecho es de cada temática extraer las intervenciones que realizaban las mujeres en los tres grupos y ponerlas a conversar. Como esposa, madre y ama de casa, que nada más que eso puede ser. Eso ha sido escrito en otros tiempos. Eso se sostiene por todo este proceso de ideología y pensamiento que lo ve normal, ¿no? En algunos casos se contradicen, como es lógico, en otros casos se complementan, y entonces hay una gran riqueza a la hora de tener elementos de análisis de cada tema. En el primer paso, ¿no?, respecto al análisis de textos bíblicos, una conclusión muy importante, común a los tres grupos, es que las mujeres consideran que hay que realizar una interpretación de los textos bíblicos desde la experiencia de ser mujer. ¿Ya? Porque muchas veces esos textos se interpretan por varones. En el ámbito de roles y estereotipos, ahí lo trabajamos en dos dimensiones, ¿no?, tanto en la familia, en la comunidad, que es lo que hemos comentado antes, como en el ámbito de la Iglesia. Entonces aquí sí contrasta que en el ámbito de la Iglesia hay una demanda de la necesidad, ¿no?, de una ruptura de roles, ¿no?, de qué hacemos en la Iglesia como mujeres y qué creemos que podríamos hacer. Las mujeres deben estar dispuestas a todo en la iglesia, arreglar el templo y hacer de todo, cualquier cosa, lo que se necesita. Había un cuestionamiento de por qué no podemos acceder, ¿no?, a determinados puestos. Hace años ha entrado en mi pensamiento el querer ser una pastora. No es igual ser maestra de niños que ser pastora. Yo soy soltera, y si llego a ser una pastora soltera, muchos van a sorprenderse. Como esa ruptura de roles se planteaba más en ese ámbito de la Iglesia, y en el ámbito familiar había una asimilación de roles de género muy clara. En la sociedad y las iglesias, las mujeres deben ser sumisas, recatadas, obedientes, no ser más que el hombre. Ser buena mujer quiere decir ser madre, pero el hombre también puede ser esposo y padre. ¿Por qué solo la mujer? Cuando hablaban de sus hijas, ahí sí nos decían, ¿no?, yo no quiero esto para mi hija, ¿no?, yo no quiero que esté como yo. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Después, claro, el siguiente paso era el tema de ya empezar a visibilizar y a identificar situaciones de discriminación y exclusión, ¿no? Las mujeres no pueden ejercer cargos en la jerarquía de la iglesia, no pueden celebrar misa ni reemplazar al párroco. Donde hubo más problema es en identificar esas situaciones como de violencia, ¿no?
sobre todo en el contexto específico de las religiones, ¿no? Es decir, el control de la sexualidad. La mujer no puede hablar de su sexualidad ni en el ámbito de la iglesia ni en la sociedad. El hecho de que la mujer no sea considerada un sujeto religioso, que tenga acceso a lo sagrado, por ejemplo. Las mujeres a veces dentro de la iglesia no podemos hablar según nuestro pensamiento. Esto nos están diciendo, tú vas a predicar así, así vas a decir. No había dificultad, lógicamente, para hablar, por ejemplo, de cómo reacciona la iglesia ante situaciones de violencia. Hay bastante violencia y si una hermana va a hacer una demanda, a pedir consejos a un pastor, este le va a decir, cálmate hermana, al final es tu marido, ¿qué va a decir la gente? La reacción que tienen las iglesias, ¿no?, ante situaciones de violencia no es de una ayuda y un apoyo efectivo, ¿no?, sino de, en realidad, seguir manteniendo la misma situación. No se quiere visibilizar, se quiere encubrir. Van a la iglesia y lloran en las oraciones, se quejan a Dios y como no pueden contar a nadie. No puede salir a la luz que un pastor ejerce violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, las mujeres eran bien conscientes de esto y del daño que hace, ¿no? Porque ellas mismas decían, ¿no?, si no identificamos situaciones de violencia, entonces si no se visibilizan ni nosotras mismas, entonces ¿cómo vamos a luchar ante algo ante lo que estamos ciegas, ¿no? Entonces decían, queremos, ¿no?, nosotras también tener herramientas para trabajar con otras mujeres y ayudarles a identificar esto y empezar a, eso que decíamos, ¿no?, si estamos diciendo que la Iglesia no da una ayuda efectiva a las mujeres, entonces seremos nosotras las que nos tendremos que organizar para poder prestar esta ayuda. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di, soy yo. El proceso de investigación finalizó con lo que llamamos el control de calidad, ¿no?, de una investigación, ¿no? Y entonces la validación es poner un espejo, ¿no?, delante de las mujeres sobre lo que ellas han dicho, ya elaborado en forma de conclusiones, un espejo en el que esperamos que ellas se reconozcan, ¿no?, y que nos digan, sí, yo he dicho eso. Ese es el sentido. Pero la validación tiene también otra función, que es intentar llevar a las mujeres un poquito más allá de lo que ellas han dicho, o sea, seguir dialogando con ellas. Y otro tercer objetivo de la validación es cruzar información, ¿no?, confrontarlas con las respuestas que dieron otros grupos, para ver ellas cómo interpretan eso. Entonces, esos eran los tres objetivos fundamentales de la validación. Otro aspecto es que cuando cruzamos la información entre los diferentes grupos, las mujeres se reconocían entre ellas, ¿no? Vale, podemos pertenecer a iglesias distintas, podemos tener orígenes socioeconómicos distintos, vidas distintas, vivir en el Alto, en La Paz, tener un origen urbano, rural, pero nos reconocemos como mujeres que estamos viviendo las mismas situaciones. En la familia me gustaría poder mantener la casa sin necesidad de depender de un hombre. Mi vida es triste, nadie aguantaría las cosas que yo soporté, pero ahora soy valiente, he salido adelante. Voy a ser libre, aquí no hay líder, tuyo es tu cuerpo, así que tú decides, voy a ser libre. Tú decides. Digan lo que digan las mujeres, estamos.